Bueno, José, si nos podés guiar la oración, así ya largamos. Sí, cómo no. Señor, agradecemos esta tarde, un día más que podemos estar reunidos. Gracias por lo que estamos presentes y oramos por los que no se pudieron sumar. Y agradecemos la oportunidad de seguir estudiando, aprendiendo, charlando y que la Biblia vaya dándonos forma una y otra vez, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, en nuestra mente. Y una vez más agradecido por esta oportunidad. Bendice a Aldo y a toda su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con lo nuestro. Para la mayoría de ustedes que ya me vienen escuchando hace algún tiempo, supongo que ya les será un poco más fácil al leer la Biblia ir viendo símbolos o simbologías dentro de la estructura del Antiguo Testamento. Como tenemos nuevos invitados en esto, quiero reafirmar conceptos. Nosotros en el mundo evangélico estamos muy tocados por la filosofía griega, que es el pensamiento filosófico en abstracto. En cambio, la forma de pensar del Medio Oriente y sobre todo del hebreo es a través de simbologías, de símbolos. Fíjense que nosotros en la iglesia tenemos un montón de símbolos: el pan, el vino, el bautismo, la cruz, el llamado altar o la mesa del pan, como quieran, incluso la capilla. Son todos símbolos que de alguna manera los tenemos incorporados porque los hemos aprendido, pero en realidad nos cuesta mucho ver a la Biblia como un agrupamiento de símbolos. Estamos acostumbrados a leer la Biblia con la mentalidad griega. ¿Qué dice? ¿Qué significan las palabras que significan? Pero es muy difícil entenderla desde el punto de vista de la simbología que hay detrás de estos pasajes. Y arranco con esto, y si les queda alguna duda, por favor, pregúntenme, porque vamos a continuar con 2 Samuel 15, y vamos a ir a los versículos 13 al 18 ahora, porque vamos a entrar de nuevo en un tema altísimamente simbólico. Pero lo más que le pasa a David con lo que le pasó a Jesús. Es decir, quiero que vayamos leyendo el texto, pero al mismo tiempo que vayamos imaginando. Aldo, estás teniendo mucho corte Y de internet. Jesús es el hijo de David. Aldo, Aldo, estás teniendo mucho corte de Qué internet. macana. Se te está cortando Vamos a mucho. hacer lo siguiente. Yo voy a cortar mi cámara entonces Ahí y está. sigo con el audio. ¿El audio se ve bien? ¿Se escucha bien? Se escucha mucho mejor, sí. Bueno, sigo con el audio entonces, como para que no se corte. Perfecto. Sí, yo me doy cuenta acá también que estoy teniendo problemas y no sé por qué. Qué macana. Y es raro porque yo acá tengo todavía muchísima mejor conexión que allá en Buenos Aires. Acá tengo 300 de conexión. En Buenos Aires apenas tengo 25. Bueno, listo. Disculpen entonces que saqué la cámara. No hay problema. El tema es así. Gran parte de lo que vamos a ver ahora, acuérdense, Jesús es el hijo de David. Entonces, hay una cantidad de paralelismos entre lo que le va pasando a David
y lo que le pasó a Jesús. Y en el día de hoy lo vamos a ver con bastante claridad, creo yo. Pero tenemos que estar preparados a pensar afuera de la caja, es decir, fuera de lo que es la interpretación habitual de estos pasajes. Entonces vamos a 2 Samuel 15, versículo 13 en adelante. Habíamos terminado viendo que el hijo de David se había rebelado y se había llevado a Agitofel como consejero. Agitofel era el abuelo de Betsabé, que tenía cierto rencor contra David por lo que David había hecho. Hasta ahí está. Entonces Absalón, el hijo de David, se rebela contra David y había ido a... Así como David había estado en Hebrón y vino y conquistó Jerusalén, Absalón se había ido a Hebrón y ahora viene a conquistar Jerusalén. Es increíble el paralelismo con lo que el propio David había hecho y cómo le copia conductas. Y un tema para pensar, les tiro el primer símbolo, si David representa de alguna manera a Cristo, ¿quién es Absalón? Absalón es un hijo de David, pero que se rebela contra David. Representa simbólicamente a todos aquellos que no aceptan a Jesús, que están en su contra, que son los enemigos. Es decir, el hombre común. Piensen a Jesús entrando en Jerusalén y ¿quiénes serían los Absalones? Aquellos que lo rechazan, que no están de acuerdo con él. Entonces, el primer símbolo, vamos a leer el pasaje, dice, vino un mensajero a David diciendo, el corazón de todo. Absalón representa a aquellos que quieren quedarse con Jerusalén en lugar de Jesús. Voy a hacer a propósito el cambio de nombre para que puedan captar la imagen que les quiero transmitir. Entonces, vienen a tomar Jerusalén, algo así como para la fiesta, donde lo sacrifican a Jesús, hubo una entrada triunfal, pero después de eso vienen los de Barrabás a tomar la ciudad. Y dicen, crucifíquenlo. Entonces, Cristo, que no está en búsqueda del poder religioso, como David, decide irse y decirle, bueno, si ellos quieren reinar, que reinen ellos. Y de alguna manera, Jesús no pelea. Acuérdense que vinieron a capturarlo y él no peleó, no dejó ni siquiera a Pedro que peleara. Lo mismo ocurre en este caso. Dice, levantaos y huyamos. Se los comento porque si ustedes se acuerdan cómo termina la Santa Cena en el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que dice Jesús? Levántense, vámonos de aquí. ¿Se acuerdan? Esa expresión. En medio de la Santa Cena, lo cual es bastante extraño porque está como fuera de contexto. ¿Por qué Jesús dice, levántense, vamos? No dice, bueno, porque terminaron la Santa Cena. Esa es la forma de pensar griega, ¿se dan cuenta? Cuando ustedes pidan esto, dicen, oye, qué casualidad que el propio David, que es Jesús simbólicamente, dijo lo mismo, levantémonos y huyamos. Jesús no dijo huyamos, pero dijo levantémonos y vamos. Porque no podremos escapar delante de aquellos que me quieren matar.
no podremos escapar delante de Absalón. Se ve el paralelo. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Es decir, Jesús dice, es preferible que salga de acá y que pague por todo, sino que maten a todos en la ciudad. Y los siervos del rey le dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el Rey decida. Es decir, los 11 discípulos se pararon y fueron con Jesús. Espero no confundirlo mezclándoles los dos relatos, pero lo estoy haciendo a propósito para que vayan siguiendo la simbología. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. ¿Cuál era la familia de Jesús? Los discípulos. Salieron todos. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. ¿Símbolo de qué podrían ser? Y símbolo del Sanedrín, que guardaba el sistema religioso, que cuidaba el sistema, y era su interés. Tenían que cuidar el templo, los otros tenían que cuidar el sistema religioso, y eran concubinas, porque no es la esposa legítima del rey, era concubina. ¿Se entiende? Para que guardase la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Déjenme aclarar un poquitito esto acá. ¿Por qué dice, levántense y huyamos? Porque no podremos escapar delante de Absalón. Absalón era un tipo muy despiadado y que valoraba mucho más el poder que la moral, igual que el pueblo que crucifica a Jesús. Despiadado porque lo dejó morir, lo rechazó. Después, pese a la traición de Absalón, fíjense que David le dice, y era los siervos del rey dijeron al rey, aquí tus siervos están listos para nuestro señor rey. El rey entonces, con toda su familia, salió, pero ¿por qué hablaba tanto del rey y de Absalón, casi reconociéndolo como rey? Si ustedes lo piensan, aquellos que crucificaron a Jesús se hicieron a sí mismos reyes para tener el control de la situación. Igual que Absalón. Absalón es un representante de ellos nada más. Después... A ver, Aldo, explícale un poquito. Absalón se hace rey, aunque no es rey. ¿Y a quién decís de los discípulos que se harían rey? Porque a mí me vino la imagen de los soldados, por ejemplo, repartiendo su ropa o que lo estaban reconociendo como rey y se vienen y se quedan con su ropa, por ejemplo. Que era una forma de decir, acá estoy yo. Estaban cargándolo como rey, ¿te acordás? Sí. Le hacían reverencias, le ponen la corona de espinas. Es decir, sí, vos serás rey, es tu reino, pero no rey sobre nosotros. Nosotros tenemos otro rey. Claro, pero al quedarse con su ropa y repartírsela de algún momento, es como que están usurpando un lugar, o lo que era de Jesús. Exacto. ¿Me entendés? Exacto. Esa es un poquitito la idea. Y acá, cuando habla de los cereteos, los peleteos y los geteos eran los filisteos que venían de la ciudad de Gat. Cuando David estuvo estuvo huyendo de Saúl entre los filisteos, recordarán ustedes que
ya lo hemos pasado hace bastante tiempo. La ciudad donde David se refugió fue la ciudad de Gat, que era una ciudad en el límite entre el territorio de los filisteos y el territorio de Israel. Entonces, los geteos estos le siguieron siendo fieles a David, pero los geteos eran gentiles, los geteos no eran hebreos. Es decir, que acá lo rodeaban al rey no solamente los hebreos, sino también los extranjeros, que de alguna manera simbolizan a los que de nosotros no pertenecemos al pueblo hebreo digamos, por sangre. Y la propia familia de David no estaba entre los que estaban. Qué casualidad, Jesús estaba con la familia carnal de él, María. Exactamente lo mismo. Entonces, mientras David veía que toda esta gente iba dejando Jerusalén, alejándose para ponerse a salvo, tenía mucho dolor y ahí escribió varios salmos. Ahí escribió, cuando me detengo es porque veo que hay algún problema en la conexión. Hay varios salmos que escribió, que se los voy a dejar para que los lean después, porque todos estos salmos fueron escritos en circunstancias alrededor de esta huida de David de Jerusalén. El Salmo 55, especialmente de los versículos 4 al 8, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Pero después hay otros salmos, por ejemplo, el 41, el Salmo 61, 62 y 63 fueron escritos durante este periodo. Es como para leerlos después, entendiendo el contexto histórico en el que David los estaba escribiendo. Entonces, seguimos con la lectura. Dice, versículo 19, y dijo el rey a Itaí Geteo, era de Gat, ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuélvate y quédate con el rey. Fíjense que el propio David dice, quédense con el rey Absalón. Le había entregado el reinado, no voluntariamente, sino porque Absalón había usurpado y tomado el reinado. Y David no se lo pelea. ¿Por qué? Porque Jesús no pelea para ser rey. Él es rey. Solamente tenemos que reconocerlo como rey. Pero los que no lo reconocen como rey, tienen que tener otro rey en lugar de Jesús. Otro Absalón. ¿Se entiende? Entonces David está reflejando un espíritu que simboliza esta personalidad de Jesús donde él no se impone a la fuerza. Estos quieren ser reyes, está bien, lo reconozco como rey. Entonces le dice, quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y que Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Es decir, fíjense como David le dice,
que Dios te cuide. No te abandono, pero no te estoy obligando. ¿Por qué? Porque sos extranjero. Vos no sos un súbdito mío, natural. Así que si no querés, que Dios te siga bendiciendo. Y entonces le responde Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey. Y acá el rey es David. Que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. ¡Wow! ¡Qué declaración de fe de un extranjero hacia David! Entonces David le dice a Itaí. También es parecida a la de Pedro. Y parecida a la de Ruth con su suegra. Bien. ¿Se da cuenta cómo cuando uno empieza a verlo como símbolos, empiezan a juntarse cosas de acá y de allá que están todos en el mismo sentido? Entonces David le dice a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente. ¿Qué pasó? El torrente de Cedrón. Cuando Jesús salió de la última cena, ¿hacia dónde salió? Hacia el torrente de Cedrón y lo cruzó. Sí. Sigo. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Dejémoslo ahí un segundito porque ahora va a venir lo otro. Pero evidentemente salió de Jerusalén y se dirigió hacia el valle, lo que después Jesús, en tiempo de Jesús, ya se llamaba el Gehenna. El Gehenna es una palabra que se traduce como el infierno, donde el olor, la polilla y el fuego están siempre encendidos, porque era el basurero de Jerusalén. Ahí, en ese torrente, en ese lugar, se tiraba toda la basura más abajo, en el Gehenna. El torrente de Cedrón era un manantial que estaba en las afueras de la ciudad, entre Jerusalén y el Gehenna, ahí abajo de todo, y en el costado aparecía el torrente de Cedrón, que era donde se bautizó Salomón, por ejemplo, y se ungía a los reyes en ese lugar. Es donde estaba originalmente el templo de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Lo hemos hablado una vez. Es decir, esa es la dirección en que iba David, que es la misma dirección que tomó Jesús cuando sale de la ciudad de Jerusalén, dejándole el poder a los que estaban en Jerusalén. Poncio Pilato, a todos los fariseos, saduceos, a todo eso. Entonces, dice, Dios envió a David al desierto. Dice, pasó el camino que va al desierto. Ahora, el desierto está un poco más allá. Casualmente, nosotros entendemos el desierto y nos imaginamos al Sahara, donde hay un montón de arena. Bueno, en hebreo, la palabra desierto no tiene necesariamente la implicancia de desierto de tipo Sahara. Es más, no hay ningún lugar demasiado cercano, por ahí ya yendo a la península de Sinaí o todo esto donde hay arena. Pero el concepto de desierto es una tierra estéril de piedras donde hay apenas un poquito de musgo. Sería algo así como algunos lugares de Córdoba que son de piedra y donde no hay árboles ni arbustos ni nada. O para, no sé, yo no fui nunca, pero a lo mejor para Catamarca o para esos lectores, que es ese tipo de terreno desértico. Sí. Entonces Dios lo estaba mandando al desierto. Sí, decís, José. En toda la zona ahí, digamos, cercana a Jerusalén, el desierto no es un desierto como el Sahara, son médanos de arena,
sino que son territorios rocosos prácticamente sin vegetación, con algún arbustito y con una arena, pero es una arena como más fina, no es la arena que nosotros entendemos normalmente. Sí es una cuestión estéril, digamos, una cuestión que a mí me sorprendió cuando fuimos, porque yo me imaginaba la tierra que fluye leche y miel lo más parecido a la pampa húmeda nuestra. Y esto es una región realmente estéril, pero donde fluye algo que yo lo defino como espiritual, porque no es lógico que ahí nazca o produzca lo que se produce, porque realmente la tierra es estéril. Y yo creo que Córdoba, en la parte de sierra más rocosa, es preciosísimo en cuanto a vegetación comparado con esto. O sea, no hay nada, la vegetación es muy escasa, por eso la comparación de las ovejas y los delicados pastos, el Salmo 23, que hay que ir a buscarlo, hay que caminar mucho, y es muy esporádico en tiempos de lluvia, sino tampoco hay pasto. Bueno, eso es sorprendente, es realmente tierra muy estéril, pero muy rocosa, estoy pensando en algunos lugares de Catamarca, pero ya llegando más a la parte de la cordillera y precordillera, Aldo, no, que Catamarca de todo tiene la parte céntrica, tiene mucho monte, mucho valle, pero allá llegando a la cordillera, solo algunos arbustos y algunas de estas paja brava que le llamamos acá, son pastos duros que les cuesta a los animales comer. Saben que, ¿se acuerdan lo que significaba la palabra desierto? Yo se los comenté, Floppy no lo debió haber escuchado nunca. La palabra desierto, midbar, en hebreo, si uno lo traduce, mid quiere decir desde o en medio de, y dvar es la raíz de la palabra hablar, dvar, la dabar de Dios, dabar es cuando decimos los 10 mandamientos, en hebreo se dice los 10 dabar, las 10 palabras, porque son palabras autoritativas de Dios. Entonces, midbar, que sería desierto, significa literalmente en el medio de las palabras. Y dvar también quiere decir envío o enviado a. Entonces, en el medio de ser enviado a la palabra, hay toda una teología del desierto. Moisés, cuando sale de Egipto, va 40 años al desierto. Jesús va 40 días al desierto. Pablo fue 40 días al desierto. Es toda una teología, y acá lo vemos a David siendo enviado al desierto. Estaba bajo persecución. ¿Y qué encontrás en el desierto? Nada. Lo único que puedes encontrar son las palabras. La palabra de Dios. Entonces, cuando pasamos un desierto en nuestra vida, probablemente sea porque Dios nos manda a reflexionar adentro de la palabra o en medio de la palabra, que es lo único a lo que nos podemos aferrar, que es lo que hizo Jesús cuando fue esos 40 días al desierto. Y fue tentado. Y es lo mismo que hace Jesús ahí en el camino a la crucifixión, digamos, o el camino a ser arrastrado, o sea, se aferra a la voluntad de Dios y está en medio de esa soledad, ese desierto, se aferró a eso, ¿no? Exacto. Ahora, en lugar de aferrarse al trono de reinado, obedece y se va al medio del desierto donde no hay nada. Seguimos leyendo, 24. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Es decir, se estaban yendo Sadoc con su hijo Abiatar, y los levitas
con el arca del pacto. También, consiguiéndolo. Entonces, el arca del pacto de Dios. Y subió a Abiatar después de que todo el pueblo... Te perdimos 30 segundos, algo. ¿Podés volver a eso? Que no se te entendió nada. Y se había activado la imagen, capaz. Sí, ahí voy. Sí, saqué la imagen de nuevo. Ahí está, ahí está. Bueno, los levitas, arca del pacto. Y dice, asentaron el arca del pacto, es decir, la pusieron en el suelo. Ahí se clavó de vuelta. Ahí está. No, te estamos escuchando. ¿Sí? Bueno, y subió a Abiatar, que era el hijo de Sadoc, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Es decir, el pueblo iba adelante y atrás iban Sadoc y Abiatar con el arca del pacto. Pero dice el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y ver a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le pareciera. Entonces, un par de reflexiones respecto a esto. Iba Sadoc con los levitas, y David le dice, volvé el arca de Dios a la ciudad, llevarla de vuelta. ¿Por qué? Porque David confiaba en Dios y no... Porque el arca de Dios, digámoslo así, es un objeto al que se le puede atribuir una capacidad de poder que realmente no lo tiene. Es un objeto religioso sobre el cual pongo mi confianza. A veces puede ser una cruz, a veces puede ser la Biblia. Es un objeto al que le atribuyo poder espiritual. ¿Se entiende? Sí, como amuleto, es lo que pasó es lo que hicieron los judíos con las tablas de la ley. Las metieron dentro del arca y la vara de arco. Y entonces después lo tratan religioso que tiene poder. Y en lugar de pensar en el Dios que está detrás del objeto, le prestan atención al objeto. Por ejemplo, un objeto religioso. Lo habían hecho antes cuando fueron a la guerra con el arca como amuleto y la pierden con los filisteos, antes de Saúl. Exacto. Pero así somos los cristianos, ¿viste? La iglesia se puede convertir tranquilamente en un arca del pacto. Son objetos. Y entonces David lo que hace es decirle, ¿sabes qué? No son estos objetos los que importan. Porque estos objetos han desaparecido. ¿Me siguen escuchando? Se me cortó un minuto. Bien. Entonces, David confiaba en Dios y no necesariamente en el arca. Entonces, él dice, si yo hallo gracia delante de los ojos, él va a hacer que yo vuelva a Jerusalén.
Y si dijera, no, no me complazco en ti, bueno, que haga lo que quiera. ¿Qué voy a hacer? Estoy en manos de él. El destino está en manos de Dios. Entonces, versículo 27, dijo el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Es decir, le reconoce cierta capacidad de poder deducir cuál es el pensamiento de Dios. Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimás tu hijo y Jonatán, el hijo de Abiatar. Miren, yo me voy a detener en los vados del desierto hasta que tenga respuesta de ustedes que me den aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y acá viene o continúa este simbolismo que yo les decía que es el objetivo principal de transmitirles a ustedes hoy. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos, como Jesús, que se fue al monte de los olivos, porque es el mismo trayecto. Y fíjense, David dice que la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Casi una premonición de cómo la iba a subir Cristo. También todo el pueblo que tenía consigo, los 11 discípulos, cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Los discípulos no la vieron esta, no la entendieron nunca. Pero de alguna manera acá se está prefigurando el episodio de Jesús en el Huerto de los Olivos, donde es capturado a posteriori. Donde Jesús va a orar al Señor y dice, si puede pasar de mí esta copa, que pase. ¿Por qué? Porque se te viene el desierto, Jesús, tenés que aguantártela. Perdón que estoy mezclando las dos cosas, pero lo hago a propósito, para que se den cuenta que David viene saliendo de Jerusalén porque no le interesa conservar el reinado, cruza el torrente del Cedrón, cruza el Gehenna y sube al Monte de los Olivos antes de irse al desierto. El desierto donde es colgado de una cruz. No es que se fue hasta el desierto, lo cuelgan en un lugar que era un lugar absolutamente desierto, ahí a las afueras de Jerusalén. David fue al desierto en serio. Jesús fue al desierto del Gólgota. ¿Se da cuenta que cuando uno lee este capítulo con esta perspectiva, de pronto uno empieza a juntar conceptos que van mucho más allá de lo que el texto pueda decir? Entonces, el subir llorando con la cabeza cubierta y sin zapatos, que era la forma habitual de orar, cuando Jesús se hinca a orar, está sin zapatos, porque donde está Dios, tierra santa es, quita tus zapatos de ahí. Eran símbolos de luto. David fue golpeado por la tragedia que estaba viviendo la nación, la familia y él mismo. Igual que Jesús, que fue golpeado por la tragedia de la nación. Esta no era una reunión que se produce en el Camino de los Olivos para simplemente dolerse de lo que les estaba pasando como consecuencia de su pecado. Porque David sabe que el castigo él se lo merece. Pero ¿y Jesús? Las lágrimas que derramó David cuando iba subiendo a los Olivos eran de humillación,
y de penitencia por lo que había hecho, más que de arrepentimiento por él mismo. Jesús, cuando recorre todo lo que recorre, también lo hizo por humillación, haberse hecho hombre, y penitencia, no por los pecados del mismo, sino por los pecados del otro mundo. Jesús ya estaba viviendo esta penitencia cuando subía. Entonces quiero parar hasta acá, antes de seguir, para ver si más o menos les llama la atención este paralelismo, ¿no? Sí. Bueno, yo cuando escuchaba el Valle de Cedrón, el arroyo de Cedrón, me imaginaba un remanso hermoso y buscando, bueno, después de todo lo que vos dijiste, y entró a internet y dice, era donde se arrojaban y quemaban los desechos de la ciudad, donde se rompían y pisoteaban y quemaban los ídolos falsos, donde los sacerdotes y levitas llevaban las impurezas del templo, y el valle estaba asociado a cadáveres, cenizas, era como las alcantarillas de todo Jerusalén, ¿no? Es como que uno, si no tenés la idea bien clara, pensás como hasta que estaría lindo ir a vivir al Valle de Cedrón y nada que ver. Exacto. Y a su vez Cedrón, no por el árbol de Cedrón, sino que Cedrón significa algo oscuro, turbio, y llorar, como que se le asocia a eso. Ahora, es increíble que el recorrido que hace al dejar Jerusalén es el mismo que recorrió Jesús después de la Santa Cena, ¿no? Y previo a su muerte. Sí. No sé, ¿algún otro comentario o alguna pregunta? A su vez, nunca pensé de que por ahí Jesús se levanta del lugar de la cena para ir ahí, si era simplemente para cumplir la profecía o en realidad tenía que ver también con esta oración de si Dios quiere que pase de mí esta copa, o sea, como que también se ve esa misma actitud en David, como que si Dios quiere, como, bueno, como que volveré, no sé cómo dice, parece como la oración de Jesús de pasar la copa, o capaz que me adelanté un poco. No, se parece la oración. Es decir, si hallo gracia delante de él, que pase a mí la copa. Pero si no, bueno, me banco lo que venga. Y Jesús oró 3 veces, Jesús le dijo, no puedo vertir gracia sobre lo que está representando, y Jesús dijo, está bien, me banco lo que venga. Dicho en criollo, por supuesto, ¿no? Ahora, el paralelismo a mí me asombra. Sí, yo no alcanzo a entender con claridad si hay algún paralelismo con el movimiento del arca y con el pueblo que lo siguió a David, porque hay una parte del pueblo que lo sigue, los extranjeros. No sé si hay algo más ahí que yo no alcanzo a ver. Mira, Porque... lo del arca, yo diría que mientras Jesús estaba muriendo en el Gólgota, los judíos estaban haciendo fila y matando los corderitos cuando él era el cordero. Es decir, siguieron con la simbología religiosa, no espiritual. Lo espiritual estaba en el Gólgota. Lo que estaba en el templo era todo lo religioso. Y en el templo estaba el arca del templo. Entonces, representa de alguna manera el sistema religioso que sigue la misma, sin darse cuenta de quién es Jesús. Y lo de los extranjeros, eso creo que es una premonición de que Jesús rompe la barrera entre los judíos y los gentiles. Y hay un pueblo que lo sigue, que tiene un simbolismo con los discípulos y alguna parte más del pueblo, que también eran las mujeres que lo seguían a Jesús. O sea, hay
Hay un pueblo que camina después. Además, Jesús había andado por tierra de filisteos cuando fue a Tiro y a Sidón e hizo milagros, y seguramente hubo gente que creyeron en él también. Es decir, que Jesús dijo, yo vine a los judíos por ahora y ahora van a ir a los demás, pero ya había griegos que querían hablar con él, ¿se acuerdan? Que lo vienen a ver a Andrés, creo. Sí, sí. Que querían hablar con griegos. Centurión romano. Ya había extranjeros que lo seguían a Jesús. Y de alguna manera yo creo que acá están representados. De nuevo, Sí. ese paralelismo entre las dos vidas. Y Ahitofel, que era alguien de su confianza, podría ser como Judas, el amigo que lo traicionó. Exactamente, exactamente. Sí. Eso está en el versículo que sigue. Ahí hay un paralelismo importante. Pero yo creo que cuando uno mira todo esto en perspectiva, por eso empecé hablando de los símbolos, ¿se acuerdan? De la lectura simbólica de la Biblia, para que no nos perdamos estos detalles. Por supuesto que la lectura plana, griega, intelectual, a la que estamos acostumbrados, no pierde valor. Yo creo que esta perspectiva le agrega una dimensión que es, para mí es tremendamente interesante, porque me amplía el campo de visión. Aldo, perdóname, sigo enganchado con el arca. Lo que hace David, le dice a los sacerdotes, vuelvan el arca al templo. Y Jesús, el domingo anterior, cuando entra, va al templo y hace un desorden ahí, rompe todo. Esto se va a destruir en 3 días. O sea, creo que le está diciendo, no pasa por acá. En esto de la religión que vos decís. No me parece que hay otro paralelismo ahí. Vuelvan al templo, o sea, no sé, después lo podré ver, dice David, pero después Jesús ya no volvió más al templo. Ya después todo pasa por la casa de los sacerdotes, después pasa por Pilato, Herodes, o sea, y ahí a la cruz, o sea, no hay otro. Me parece que hay una simbología diciendo, ya no está más acá, esto ya está, esto se cambia de pacto, ¿no? Me parece que también hay un paralelismo. Pero estás empezando a pensar, José, en términos de simbología. ¿Te das cuenta? Claro. Cuando entras a hacer este tipo de conexiones. Fíjate brevemente cómo sigue ahora, versículo 31. Dice, dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Ahí lo tenés a Judas. Clarito. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Lo que vas a hacer, hacerlo más rápido. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, ahí está en el monte de los olivos, he aquí Husai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos, tierra sobre su cabeza, y le dice a David, si pasares conmigo me serás carga, pero si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc, Abiatar y ¿cómo se llama Juan 3? ¿Quién vino a consultar a Jesús? Nicodemo. Es decir, ¿no estarán allí los sacerdotes Sadoc, Abiatar y Nicodemo? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y Nicodemo, y aquí que están con ellos sus 2 hijos, el de Sadoc, Jonatán, el de Abiatar,
por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, como Juan, como Pedro. Y Absalón entró en Jerusalén. Yo a este Husai lo veo más como Juan. Es decir, anda y vos podés entrar en el templo, podés estar, fíjate a ver qué es lo que pasa. Entonces, David sabía que Ahitofel era un buen consejero, pero David estaba en peligro, tuvo que escaparse, se tomó un tiempo para pararse en el Monte de los Olivos, mirar a Jerusalén, mirar al tabernáculo, adorar a Dios, a pesar de que las perspectivas eran malas. Entonces David envió a su otro asistente, Husai, de regreso a Jerusalén para frustrar el consejo de Ahitofel para Absalón. Quizás sea Pedro, que por temor no pudo desbalancear el consejo de Judas. Pero, Aldo, también hay un paralelismo con Pedro, cuando Pedro le dice que él lo va a defender y dice, me sos carga, Pedro, no vengas conmigo, me sos carga. Cuando le dice, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro, hay un paralelismo también, porque él le dice, si vos te venís conmigo, le dice David a Husai, me va a hacer de carga. Y si Jesús le seguía a Pedro, bueno, Pedro, sí, deféndeme, también le era de carga, ¿no? Y ahora, de alguna manera, Husai se va a la ciudad, va a cumplir una misión, que es después Pedro también, que puede ir a cumplir otra misión. Hay muchos paralelismos, ¿eh? Y David llegó a Jerusalén como un conquistador. Jesús llegó a Jerusalén como un servidor. Pero a través de ese servicio conquista Jerusalén y conquista todo el futuro. Sí, pero la imagen a su vez de mantos y palmas también es como algo muy simbólico, al margen de que los mismos que lo reconocen después lo niegan, pero digamos, me parece como que es profético también. Exactamente, exactamente. Lo habían recibido a David de esa manera, ¿se acuerdan? Cuando entró y lo conquistó. Entonces, acá terminamos con 2 Samuel 15. Lo que es muy interesante lo que viene a continuación, los próximos capítulos, porque tiene mucho de simbolismo también, pero este capítulo 15 es algo que a mí me genera una cantidad de paralelismos para pensar, reflexionar, conectar distintos pasajes que es asombroso, me parece, ¿no? Sí. A mí en la semana me quedé pensando en otro tipo de paralelismo, que muchas veces analizamos las escrituras y decimos, ay, este Absalón, lo que hizo, qué mal. ¿Y cuántas veces nosotros estamos luchando por tener el trono en nuestro corazón y no dejarlo al Señor? Y estamos haciendo las de Absalón en nuestras vidas, ¿no? Es que somos Absalón muy frecuentemente. Es una lucha. Pero muchas veces nos salimos del personaje. Sí, 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 sí. Por eso, si uno lo lee plano, dice, bueno, Absalón, el tipo que mató al hermano, o qué casualidad, ¿no? El hombre que mató a su hermano como venganza personal, que usurpa el lugar de Dios, dice, no, yo no quiero, Jesús, que vos seas mi rey, yo voy a ser mi propio rey.
como Absalón. Ese era Absalón que llevamos adentro. Pero si no lo vemos así, es difícil entender este pasaje y entender por qué está en la Biblia. ¿Por qué fue escrito? Ahora, fue escrito 1000 años antes, o ocurrió 1000 años antes de Cristo. Ahora, el paralelismo histórico con Cristo a mí me sigue sorprendiendo, como todo lo que hace la Biblia. Así que bueno, si están acá todavía, quiere decir que no se asustaron demasiado. Ya no nos asusta nada, Aldo. Bien, bien, bien. En preparación para la cosmovisión. Porque ahí sí se va a asustar. Ay, me imagino. Bueno, ¿dejamos acá, Aldo? No sé si quieren algo más o quieren comentar algo más. No, nos dejaste pensando con esto de los paralelismos y... Veo ahí que Floppy está todavía, no se fue, quiere decir que no se ajustó demasiado de las herejías. Estas son herejías seleccionadas, como se dan cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Dale, Flor o Adrián, no sé quién está ahí, esta oportunidad de hablar algo. No nos asustamos. No nos asustamos, no. José nos viene guiando y nos viene preparando.